Características de la idea de proyecto a partir del estudio de la creatividad. Alberto Nicolau Corbacho, Amparo Verdú Vázquez, María Paz Sáez Pérez y Tomás Gil López. El planteamiento y manejo de ideas de proyecto es considerado desde antiguo como algo consustancial a la acción de proyectar. Se considera que las ideas cumplen un papel instrumental como parte del proceso de generación de la obra. Tanto es así que la misma Real Academia de la Lengua Española recoge como una de las acepciones del término idea la de plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. No cabe duda de que las ideas son elementos clave del proceso creativo y, sin embargo, no está tan claro qué cualidades concretas convierten a las ideas en instrumentos eficaces para proyectar. ¿Es cualquier pensamiento válido como idea generadora? ¿O solo resultan útiles las proposiciones mentales dotadas de una naturaleza específica? En el caso de poder considerarlos como objetos mentales determinados, susceptibles de pertenecer a una categoría común, ¿cómo es una idea de proyecto? ¿Qué características las distinguen? Pese a lo básicas que pueden parecer las preguntas, dentro del ámbito de la arquitectura no abundan los estudios específicos sobre las características de la idea de proyecto entendida como una herramienta dentro del proceso creativo. Con frecuencia, los estudios sobre la creatividad y la teoría del proyecto que se han producido dentro del campo de la arquitectura han utilizado como fuentes principales tanto aquellas que provienen de la propia disciplina arquitectónica como aquellas otras producidas dentro del ámbito del arte y las humanidades. Sin embargo, probablemente los mayores avances en el estudio de los mecanismos internos del pensamiento creativo se hayan producido en otras disciplinas, como son la biología, la psicología o la lingüística. El objeto de estudio es, en este caso, la idea entendida como una herramienta básica utilizada por los arquitectos en el proceso de gestación de los proyectos. Este estudio indaga en los mecanismos internos del proceso proyectivo. Por este motivo, no se ocupa de cuestiones como la trascendencia de la idea, sino de su capacidad para plantear y desarrollar proyectos. El hecho de que una idea sea original, por ejemplo, puede tener relevancia desde un punto de vista cultural, pero no aporta nada al análisis de la idea como instrumento. El manual de una taladradora, por ejemplo, explica sus características y directrices de uso. Que su empleo se dirija a colgar un cuadro o abrir una caja fuerte resulta indiferente para quien redacta el manual. De forma análoga, el estudio de la idea como herramienta pone el acento sobre su naturaleza y características, al margen de las consecuencias que una idea pudiera tener en el medio. El objetivo consiste, pues, en plantear y describir aquellas características propias de las ideas de proyecto que las convierten en una herramienta adecuada para la generación de proyectos arquitectónicos. El pensamiento abstracto está basado en la disociación y asociación de unidades significantes o conceptos. Por lo tanto, es evidente que los pensamientos propositivos también se estructuran mediante conceptos. Por ello, se puede decir que una idea de proyecto es un concepto. En esta ponencia nos centraremos en explicar qué puede aportar en particular la teoría de conceptos, que forma parte de la teoría de la creatividad, al análisis de la idea de proyecto. Siguiendo un método de análisis comparado, se pretende averiguar si la comprensión de los mecanismos propios del pensamiento creativo puede aportar razones para determinar una serie de características propias de las ideas de proyecto. Debido al tiempo limitado del que disponemos, procuraremos tan solo señalar algunas cuestiones clave. El impulso a materializarse. El acto creativo surge como respuesta a una necesidad inicial, de forma que, por su propio origen, adquiere un impulso a ser satisfecho. La imaginación se alimenta del deseo, persigue un fin.
sea la comprensión de algo, la obtención de un bien, la solución de un problema, etc. Al mismo tiempo, los pensamientos y emociones necesitan ligarse a una imagen mental para poder fijarse. Por ambos motivos, tanto Ribot como Vygotsky consideran que el pensamiento creativo genera una inercia que empuja a la materialización física del objeto imaginado, como por ejemplo cuando surge el impulso de dibujar una imagen mental. Vygotsky denomina esta característica como el impulso a materializarse de la imaginación. Siguiendo esta línea de pensamiento, se podría extrapolar la siguiente proposición. Una idea de proyecto, en tanto que producto de la imaginación, contiene un impulso a adquirir corporeidad y, en consecuencia, cabe plantear que la idea solo existe verdaderamente cuando ha encontrado una expresión material. Lógica propia. Al materializarse, los productos de la imaginación se incorporan a la cotidianidad de los demás y pasan así a pertenecer al medio. Pero para poder permanecer en este, es necesario que puedan ser entendidos, comprendidos y utilizados por los demás. Por este motivo, los productos cristalizados de la imaginación deben tener una lógica propia reconocible. La construcción de un personaje de ficción, por ejemplo, no puede ser simplemente el resultado de una adición de rasgos prestados de sujetos reales. Un personaje necesita tener una estructura lógica propia que construya su identidad. Por el mismo motivo, se podría suponer lo siguiente. Una idea de proyecto, al igual que un personaje de ficción, debe tener una lógica que sea suficientemente coherente como para que pueda resultar reconocible, no solo por quien la propone, sino también por los demás. Independencia. Una vez que lo imaginado ha adquirido una configuración estable, soportada por esta lógica propia, el constructo mental puede adquirir independencia de quien lo ha propuesto, y su desarrollo puede estar en buena parte predeterminado por las reglas que lo estructuran, al margen de la voluntad de su creador. Sería el caso del autor que plantea un determinado personaje y a partir de ese momento siente que éste ha cobrado vida propia. Cuando la lógica del personaje está suficientemente formada, la interacción del individuo con la trama del libro no puede ser cualquiera, sino que su conducta debe ser coherente con su identidad. De hecho, resulta incluso difícil contradecir un argumento lógico una vez que éste ha sido formulado. Por tanto, si la lógica interna de una idea de proyecto es lo bastante clara, ésta adquiere independencia de quien la haya formulado. Ideal. Una de las características más significativas del funcionamiento del cerebro humano es el hecho de que la información que éste conserva y maneja no son impresiones totalmente estables, inalterables, sino que, al contrario, se almacenan y utilizan como materiales maleables que se pueden deformar. Este proceso de recepción de la información se realiza mediante una selección de aquello que resulta más relevante y el descarte de lo considerado como accesorio. El proceso implica ya el establecimiento de categorías de importancia sobre la información recibida. Lo que se considera más relevante se resalta y por lo tanto se exagera. Lo que se considera menos relevante tiende a minimizarse. Una idea de proyecto es más fácilmente comprensible y, por lo tanto, más instrumental cuando ésta se presenta como un concepto llevado al límite. La idea se convierte en el ideal, aquello que encarna el máximo de algo. La idea de proyecto, entendida como un ideal, funciona como un objetivo que permite visualizar el final del camino. Como instrumento del proceso creativo, el ideal es aquello a lo que el objeto debe tender, construyendo de esta forma una idea principal que se asocia a un objeto. Y por último, la esencia.
Encontrar la esencia de algo es un proceso de reducción por el cual se desnuda un objeto complejo de todo aquello que no pertenece al núcleo de su significado, con el fin de generar una imagen unitaria que se identifique de la manera más clara posible con el objeto. La esencia busca aislar y definir el significado principal de algo, aquello que es lo más importante y característico de una cosa. Un ejemplo claro de definición de la identidad de algo por medio de la reducción a su esencia sería el dibujo infantil. El dibujo de un niño muestra únicamente aquellas características que éste considera relevantes, generalmente de forma exagerada, e ignora por completo aquellas que no considera relevantes. En la expresión de una idea de proyecto se puede seguir exactamente la misma lógica que en el dibujo infantil. La idea de proyecto puede expresarse mediante la representación exclusiva de aquellas cualidades o elementos que se consideran fundamentales para la comprensión de la lógica del proyecto, ignorando por completo cualquier aspecto secundario. La idea así planteada pretende representar la esencia del objeto. Muchas gracias por su atención. Que pasen un buen día.